Vamos a seguir esta cobertura porque con línea telefónica tengo al doctor Jorge Gamboa Arosemena. Doctor, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, doctor, puesto en perspectiva, el caso de Ricardo Martinelli, como había avanzado, pareciera que como lo vi en la audiencia del 20 de junio, pareciera que quien está sentada junto con Martinelli es la justicia panameña por todo lo que se está diciendo que se hace y se ha hecho de mala forma, pues, a través de este proceso. Sí, indudablemente que está en la balanza el análisis de si en Panamá tenemos democracia, y para que haya democracia tiene que haber justicia. Pero yo lo veo desde el punto de vista político más que el jurídico, y para mí Ricardo Martinelli, desde que fundó su partido allá en 1998, decidió caminar el trillo o las avenidas de la política. Él está en una situación política, definitivamente, con una ejecutoria no muy santa de la justicia en Panamá por parte de los administradores, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial en sí, pero desde que él tomó la decisión de ser político, debería estar apoyando a que Panamá, desde su óptica, logre encontrar el sendero de la democracia, porque desde su óptica y desde la mía, Panamá no tiene democracia, pero hay que pelearlo acá adentro. Entonces yo soy de la tesis de que si Ricardo Martinelli, sea el resultado que Torres le dé allá en Miami, que lo extradite o que él posponga la decisión, Ricardo Martinelli debe estar en Panamá, porque va a generar inmediatamente la opción de que la gente que hoy no está participando directamente en los hilos del poder con lo que se va a formar, porque de que se va a formar una situación engorrosa para los que hoy día detentan el poder. Esa gente decente que hoy todavía están al margen de la política van a decir, vamos a entrar para enderezar este país. Y yo creo que entonces allí es donde gana la política. La gente a veces piensa que la política se gana teniendo nada más que los puestos públicos. No, la política es hacer que las cosas ocurran. Y si Ricardo Martinelli puede servir como catalizador para que Panamá haya democracia, haya justicia, enhorabuena, ojalá lo esté pensando. Pero yo estoy seguro de que el balance al final para él no sería tan negativo. Pero, doctor, ¿usted cree eso? Porque 77 exfuncionarios imputados o investigados del gobierno anterior, ¿eso no desmotiva a cualquier persona a ser funcionario público y quede, pues, una especie del concolón social manejando los hilos de poder? Claro que desmotiva, pero además de que, o por lo menos además de darse cuenta la gente decente en este país de que el servicio público desde la óptica del sistema actual es un riesgo, esa gente ilustrada, íntegra y apta tiene que dar ese paso al frente para que Panamá logre encontrar caminos de búsqueda del bien común. O sea que es la política en el mejor sentido de la palabra. No es que se desmotiven y no es que se reserven marginándose. No, no, no. Den el paso al frente. Es una situación diferente a la de Venezuela en forma, pero en fondo es la misma. No hay democracia ni en Venezuela ni en Panamá. Aquí las condiciones son diferentes y no nos están matando. No tenemos que estar en la calle siendo reprimidos. Pero de que no hay democracia, no la hay. Y ojalá Ricardo Martinelli, su partido, entienda esta situación. Esos 77 que hoy muchos son chivos expiatorios de una persecución o hasta de un entretenimiento, porque no perdamos de vista que muchas veces el gobierno actual genera todas estos sobresaltos para que la gente se entretenga y deje de ver las corruptelas que ellos están haciendo. Entonces es necesario verdaderamente tocar fondo, o por lo menos darle una sacudida al sancocho para que las presas de la corrupción afloren y las podamos sacar. Porque lo que sí es cierto, doctor, es que por un lado uno está consciente de que algo no está funcionando aquí, pero usted ve, por ejemplo, la marcha
que se convocó el martes, usted ve la marcha que se convocó el sábado, y incluso son las mismas caras que van, y el hombre llano y común como que pareciera que le da igual todo. Sí, lo han manipulado de tal forma de que deja espacios. Y no solamente el llano y común, porque hay gente que está en niveles socioeconómicos privilegiados y no toman su compromiso de que esta sociedad les ha permitido tener esas condiciones privilegiadas y se mantienen al margen, traficando influencia, porque lamentablemente la idiosincrasia de gran parte del pueblo panameño es ver cómo se acomodan. Y siempre buscan un amigo, un pariente, alguien que, bueno, ¿qué pasó, ahí Rey? vamos para adelante. Por eso mucha gente en Panamá no quiere una constituyente, porque dice, el sistema actual, aunque está dañado, ¿Qué pasó, lo manejo de Cristina? alguna ¿Cómo forma. estás? Una constituyente Aquí, pues, no se me va a tirando quedar, pero puñete para ver qué entonces pasa. esas son personas que piensan es con sus egoísmos y no con la razón de la búsqueda del bien común. Porque lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hace un momento el profesor Juan Jované, su grupo Miren, acaba de anunciar que realizará una serie de cabildos con diferentes grupos de la sociedad a fin de buscarle pues cambios a un país que pareciera ir destinado a convertirse en un estado fallido donde muchos tienen poco y pocos tienen muchísimo. Pero cuando uno habla pues con los sectores, pues todo el mundo está, unos porque cambie el otro, pero que lo mío me lo mantengan. Y ese status quo es lo que mantiene esta sociedad tan enredada, ¿no? Indudable, la gente piensa más en el beneficio propio y no enredarse su vida, aunque la tenga enredada por el ejercicio de la política, del sistema político, que entonces se allanan y por eso no van a una marcha, no van a la otra marcha, no hacen marcha porque hay otros que pudieran hacerlas y tampoco las hacen. Entonces, vemos definitivamente que la situación sociopolítica de la nación panameña, con los valores que maneja gran parte de la población, no pensemos en el marginado. Ese de a milagro tiene tiempo para pensar qué pone al mediodía para comer, sí, cómo consigue algo. Pero el que tiene algo de oportunidad, de espacio para pensar y actuar, no se compromete y seguiremos dando tumbos. Por eso insisto, Ricardo Martinelli desde el 98 tomó la decisión de ser político. Enfrente y construya la oportunidad de que haya democracia en este país. Doctor, ¿qué le pareció el acuerdo ese de los 220 millones de Odebrecht? Eso es una tomadura de pelo. Lo digo sencillamente. Montan la supuesta multa en 100 millones por usar la estructura o la plataforma financiera panameña. Ahí no tengo mayores argumentos, pero la otra parte del componente de la multa, que es el doble de lo que confesó Odebrecht en diciembre en Nueva York, que era del orden de 59 millones, y por eso suben entonces al doble, serían 118 millones, pero me imagino que lo redondearon a 120. Pero, ¿de dónde sale esa cifra? Si Odebrecht ha estado en Panamá por más de 10 años, con 3 gobiernos diferentes, es imposible que con más de 10.000 millones de dólares en obras o en contratos de obras que le han dado, ellos nada más que hayan coimeado 59 millones. Eso es cuento. La señora procuradora nos está cuenteando y encima con el cuento nos enreda y gana tiempo porque dice que la validación es hasta diciembre, que puede ser antes, pero nos pone ya una meta o una valla en 4 o 5 meses más. O sea, está ganando tiempo y además está condicionando a la gente a que la multa tiene que ser baja, porque 59 millones que confesó Odebrecht, pero en un periodo más corto, Odebrecht dijo del 10 al 14 y nada más que por 175 millones de contratos y por eso pagó 59. Entonces, cuando vemos esas desproporciones, sentimos de que verdaderamente o son o se hacen, o son minusválidos mentales o son unos pillos de primera. Yo creo que lamentablemente también dejan por fuera los sobreprecios. El señor Humbert dio un informe de lo que él llamaba auditorías que fueron
unas consultorías, dicen los entendidos, que había 318 millones de sobreprecio en 5 contratos que analizó la Contraloría. Oiga, si en 5 contratos hay 318 millones de sobreprecio, que es de donde el Odebrecht metía los sobreprecios para pagar las coimas, ¿cómo entonces no va a haber en más de 9.000, 10.000 millones de dólares? Aquí nos han agarrado de soquete definitivamente el sistema manejado en este momento por el barelismo y con sus agentes, el Contralor y la Procuradora y sus guardadores de vallas, que son el Poder Judicial representado por la Corte Suprema, abyecta a todo lo que sea traficar influencia y no pelearse con el poder. Lamentablemente, si la gente no ve esto, definitivamente entonces los bellacos, los vividores, los corruptos seguirán pelechando, y el pueblo panameño marginado, unos con el estómago pegado en el espinazo y una clase media, profesional, pequeña empresaria, sobreviviendo de a milagro, pensando a quién se le pega para que no le vaya tan mal. Entonces, hay que ya, ojalá, estas condiciones, esta jamaqueada que nos están dando, nos llame a la reflexión, y los que tienen discursos similares, que ahora mismo se mantienen desunidos, sientan que llegó la hora de forjar la unidad para darnos ese Panamá que nos merecemos. Doctor, ¿es reciclable la carrera política de Jorge Alberto Rosas después de lo ocurrido ayer con su renuncia? Bueno, todo en la vida de un ser humano es reciclable, perfectible, pero tiene que pasar por un mea culpa, aceptar que definitivamente lo que hizo, como lo dijo el primo socio de él en el bufete, que fue él, Jorge Alberto Rosas, el que manejaba o se manejaba con Odebrecht, el que consiguió el depósito. Cuando le dicen eso, él tiene, sí, si no toma ese mea culpa, si no hace ese mea culpa, no debe estar en ningún cargo público. Pero si lo hace, es reciclable, porque va entonces a señalar. Y enhorabuena que haga su mea culpa, que haga, así como ocurrió en la historia del catolicismo, del cristianismo. Saulo de Tarso recibió la luz y después se convirtió de perseguidor en uno de los mejores apóstoles de Cristo. Acá en este caso, el señor Jorge Alberto Rosas debe preservar el nombre que le dejó su padre y hacer ese mea culpa y señalar, como también es que hay muchos. Ahí está Roberto Díaz Herrera con todo lo que nos reveló en el 87, pero está el nuevo Roberto Díaz Herrera, que debe ser el señor Fonseca Mora, que conoce todas las interioridades de la vagabundería de sus compañeros de andanza y que deben revelar. Claro está que no sienten que deben revelar todavía porque tienen opciones de seguir pelechando o de que las cosas no les vaya tan mal. Cuando Roberto Díaz Herrera lo sacaron totalmente de carrera, comenzó a revelar. Ojalá en este país también a estos otros que han empezado a soltar o que deben soltar las circunstancias, los presiones, para que nos aclaren todo lo que ya percibimos y sabemos que se ha dado, solo que no tenemos los pelos y señales. Doctor, por último, usted, por ejemplo, habla de un pueblo pues que está pegando tiene el estómago pegado de espinazo, que tiene un montón de necesidades, pero es el mismo pueblo que vende su voto por una hoja de zinc, por un tanque de gas o por 5 libras de arroz. Es decir, ellos mismos le están dando poca valía a su única arma que tienen, endosándole o firmándole un cheque en blanco cada 5 años al que llega a pedirles el voto. Claro, lo hacen porque los que dominan las riendas del poder, como dice el Papa Francisco, los empobrecen para luego pedirles el voto. Y a veces hasta no los empobrecen materialmente, sino los empobrecen de espíritu. Si el ser humano no se siente digno, no se siente que vale, definitivamente que ya tiene él mismo puestas las cadenas. Por eso hablo de los que están en mejores condiciones dentro de la sociedad panameña, que tienen más compromiso que el que tiene el estómago pegado al espinazo, o que el que está empobrecido anímicamente, espiritualmente.
ese que tiene un poco de oportunidades, que transita por este país con la frente en alto y sintiéndose que él vale, mi hermano, no vale nada mientras tengan gobiernos como los que tenemos. Así es. Bueno, el doctor Jorge Arosemena, Gamboa Arosemena, gracias por su participación.